Esta es la primera actividad conjunta que tenemos con los colegas en la lógica de crear una red latinoamericana de estudios sobre desigualdad en una perspectiva heterodoxa. En la segunda ronda esperamos traer a algunos colegas brasileños y posteriormente ir ampliando. Por cierto, ya tenemos un candidato, ¿no? Guatemala y Salvador. O sea, es una red que se va a ir construyendo con la lógica de estudiar las diversas facetas de la desigualdad económica y social en América Latina, aprovechando la experiencia de años de trabajo de muchos grupos que están ahí dispersos y disueltos. Nuestra intención es entonces crear una red colaborativa, colaboración virtual y sobre todo de difusión de estos temas, de las lógicas heterodoxas. Entonces, para mí es un gusto estar aquí y les agradezco su presencia a todos y todas, como se dice hoy en día. Y me gustaría darle la palabra al director de la división para que nos dé unas palabras de bienvenida, posteriormente al profesor Jaime, después al profesor Quintana y por último a los compañeros para que nos animen 1 hora y media. Ya nos toca Februario. Perdón. Ya nos toca. Es que no lo vi. Perdón. El profesor Lorenzo Fusaro, discúlpenme la omisión, que está aquí con nosotros, que también ha colaborado para que esto sea un éxito. Y quiero agradecer el apoyo particular del departamento para traer a los colegas y de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, que colaboró con otra parte del presupuesto para traer a los colegas. Pensamos en un momento que no podíamos hacerlo, pero conseguimos afortunadamente. Pues muchas gracias. Pues tú también vas a hablar de eso, de la perspectiva de largo plazo. Bien, pues muy buenos días, gracias doctor Carlos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos quienes nos acompañan de manera presencial, pero quienes están a distancia. Nos hemos percatado que hay transmisión. Saludo cordialmente a colegas y amigos, el doctor Jaime Alberto Prudencio, jefe del Departamento de Economía, también al mismo doctor Carlos como coordinador y moderador, estoy seguro, de esta mesa, nuevamente al doctor Luis Quintana de la PES Acatlán, profesor investigador, pero que también ha tenido bastante comunicación y trabajos con nuestro Departamento de Economía, principalmente con el área de sociedad y acumulación capitalista. Y pues, bienvenidos también a nuestros colegas Agustín Aracaki de la Universidad de Buenos Aires, Juan Blaña de la Universidad de San Martín y también al doctor Fusaro como el jefe de esta área, profesores y profesoras. Pues para mí, como director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la verdad también es un gran honor, pero también en su momento un compromiso de poder presenciar y conocer en su momento los trabajos que hacen las áreas, que hace la universidad pública y más que principalmente sobre la red o el seminario que abren el día de hoy, temas sobre la desigualdad en América Latina. Justo cuando veía la invitación y veía el gran título, pues es urgente y necesario empezar a reflexionar. Posiblemente este seminario, este evento del día de hoy, pues pueda poner sobre la mesa esa gran agenda que tenemos que revisar, ya no solamente estar analizando, sino también empezar a proponer, y qué mejor desde una universidad pública, hacerlo desde un enfoque totalmente multidisciplinario, pero con un gran compromiso. En este departamento en el que estamos también y desde la División de Ciencias Sociales y Humanidades hemos estrechado fuertemente relaciones con Argentina, con Brasil, y cada vez más es necesario también este diálogo intercultural con profesores y profesoras, pero también yo pediría que lo extiendan en su momento al alumnado para poder hacer movilidad académica en ambas direcciones y en su momento también al alumnado de posgrado. Sin duda alguna, los temas que estarían planteando tanto el día de hoy como en las siguientes sesiones nos permitirán empezar a ubicar, inclusive lamentablemente, una desigualdad posiblemente que también, y es urgente que tenemos que estudiar, es sobre la educación superior universitaria en el marco de lo que está sucediendo en términos de la globalidad, pero también en términos del bienestar y de la sociedad a la que nos debemos, ¿no?
Pues enhorabuena al área de poder hacer estas actividades. Aprovechemos a conferencistas en su momento, pero también en su momento algunos talleres o actividades que posiblemente, estoy seguro, nos podrán compartir y poder enriquecer el conocimiento que se está generando, cuestionando, pero también en su momento visibilizando desde el Departamento de Economía, desde el área Sociedad y Acumulación Capitalista. Pues felicidades, bienvenidas y bienvenidos nuevamente y enhorabuena. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Doctor Carlos, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a nuestros invitados. Juan, Agustín, bienvenidos a la Casa Abierta al Tiempo, a la UAM Azcapotzalco. Hay fenómenos que son, desde mi punto de vista, manifestaciones o signos de un modo de ser profundo de la sociedad, de una formación económica social, como diría José Valenzuela. La altísima desigualdad es uno de los signos del neoliberalismo en México y el mundo. El incremento de la tasa de explotación y la consecuente regresión en la distribución del ingreso son algunos de los elementos que en buena medida explican que hoy en día tengamos una sociedad marcada por la desigualdad. Este tema, la desigualdad, mi primera aproximación formal al estudio de la desigualdad, lo hice de la mano de los colegas que han tenido a bien organizar este seminario, de la mano de Luis Quintana y de Carlos Salas. Mi primera aproximación formal y también mi primera publicación formal en torno a esta temática fue justamente de quienes han tenido a bien organizar esta mesa de discusión. Me gustaría rápidamente recopilar algunos datos sobre la profundidad de este fenómeno de la desigualdad. En su último informe, Oxfam afirma que por primera vez en la historia el número total de 1.000 millonarios en el mundo ha superado las 3.000 personas y su riqueza combinada ha alcanzado un valor sin precedentes. Mientras tanto, 1 de cada 4 personas en el mundo pasa hambre. Este informe ofrece algunos datos que por su dramatismo vale la pena recoger. En 2025, la riqueza de los 1.000 millonarios aumentó 3 veces más rápido que la tasa anual promedio en los 5 años anteriores. Las 12 personas más ricas del mundo acumulan en conjunto más riqueza que a la mitad más pobre de la población mundial, es decir, más de 4.000 millones de personas. Con lo que se incrementó la riqueza de los multimillonarios en el último año, se podrían distribuir $250 a todas las personas del planeta y aún así los multimillonarios continuarían siendo más de 500.000 millones de dólares más ricos. Este fenómeno, que da cuenta de la forma en la que opera la sociedad contemporánea, exige un estudio cuidadoso y crítico, no solo para abrir el debate y dar a conocer las problemáticas económicas, sociales y ambientales que de ella emanan, sino para discutir y aplicar métodos para una adecuada aproximación empírica a ellos, es decir, para medirlos adecuadamente. En este sentido, la visita de nuestros invitados, Juan Martín Graña, del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, y Agustín Aracaki, del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires, cobra plena relevancia. Nuestros invitados tienen una nutrida agenda, misma que comienza justamente con esta conferencia, temas sobre la desigualdad en América Latina. En segundo lugar, como parte de esta agenda, dictarán un curso sobre desigualdad para estudiantes de grado de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, pero también en la UNAM de la FES Zacatlán, a través de cuyas instituciones fue posible justamente extender esta invitación a los colegas argentinos, en donde en este curso se abordarán aspectos teóricos, metodológicos y empíricos de esta problemática. Además, los colegas participarán en la presentación de un libro que lleva por título Crisis y Perspectivas del Desarrollo en América Latina, en donde colaboran con sendas participaciones. Finalmente, como ya lo anticipaba uno de los coordinadores de este evento, se participarán en una serie de reuniones de trabajo a efectos de que la UAM Azcapotzalco y la FES Zacatlán establezcan y lideren, contribuyan a la formación de una red de colaboración en torno a los estudios sobre desigualdad.
Es, como ustedes ven, una agenda nutrida que inicia con esta presentación que escucharemos de forma muy atenta y que tenemos la oportunidad también de que se transmita para toda la comunidad de la universidad a través de medios electrónicos. Bienvenidos, estimados colegas, les deseo el mejor de los éxitos en esta jornada y también a los que seguirán estos trabajos a lo largo de esta semana. Muchas gracias y enhorabuena por la organización del evento. Bueno, yo muy breve agradezco estar aquí siempre en la UAM. Yo soy egresado de la maestría en economía de la UAM, entonces siempre me da mucho gusto regresar aquí a Azcapotzalco. Tenemos la fortuna de coincidir en este evento. Nosotros tenemos un seminario que se llama Seminario Internacional Crisis y Desarrollo en América Latina, donde cada año hacemos un evento internacional y hoy pues tuvimos la coincidencia de esta red que se está formando e impulsar conjuntamente con el área de sociedad y acumulación capitalista la participación de nuestros colegas de Argentina, a quienes les damos la bienvenida. El día de mañana simplemente anunciar que inicia el curso sobre desigualdad. Tenemos ya 60 inscritos en el curso, presencialmente allá en la FES Catlán, así que espero no les pongamos tanto a trabajar, pero ya hay 60 que van a estar allá, más los que van a estar conectados desde acá. Al día siguiente vamos a tener la presentación de un libro. Nosotros tenemos una serie que se llama Análisis Regional, que tiene 9 libros que se han editado. El último justamente sobre el caso del desarrollo en América Latina y donde participaron nuestros colegas junto con profesores de aquí de la UAM, Azcapotzalco también. Entonces el libro lo vamos a presentar el día jueves en la FES Acatlán y el día viernes continuará el curso acá. Le vamos a pedir a los 60 alumnos que se vengan para acá, no sé cuántos les dejen entrar, pero pues es una jornada muy interesante donde vamos a tener capacitación, presentación de libros y un intercambio también entre colegas para impulsar la red. Entonces, pues bienvenidos Agustín y Juan, y pues a todos muchas gracias por estar aquí. Solo para terminar estas presentaciones, quiero agradecerle a Belardo Mariña el apoyo desinteresado que siempre ha brindado estas actividades, y a Lorenzo el hecho de que como jefe, director del área de Sociedad de Comunicación Capitalista, ha estimulado un ambiente de trabajo que creo que es muy importante mantener vivo, sobre todo en una época en la cual las visiones progresistas han sido amenazadas. Esta colaboración abre una posibilidad de trabajo colectivo que no sería posible si no hubiera apoyo en estas instancias. Y gracias. Creo que es todo. Podemos empezar. Entonces cada quien regresa a sus lugares. Bueno, muchas gracias. Entonces, hay una formalidad, ¿no? Siendo las 10 de la mañana. ¿Tienes que declarar? La ola. Prefiero ponerme allá si lo veo mejor. Adelante. Bien, pues para que quede formalmente inaugurado, siendo las 10 horas con 31 minutos de este martes 24 de marzo de 2026, queda formalmente inauguradas las diversas actividades del evento Temas sobre la desigualdad en América Latina. Enhorabuena y enhorabuena. Bueno, no la tenía. Saluda a la banda. Yo me quedo por aquí. Como quiera. No, empiezan.
el apoyo de ustedes y los fondos y los recursos que ustedes tienen a disposición. La verdad que toda esta colaboración, este viaje nuestro, estas actividades no se podrían hacer porque honestamente desde el lado argentino no hay en este momento mucho para hacer. Así que en ese sentido agradecerle de todo corazón que podamos poner en marcha esta red con estas actividades, con el apoyo de ustedes, porque si no de otra manera no se podría decir. Entonces, para cerrar las presentaciones, ese comentario. Ahora la presentación la vamos a hacer de manera conjunta. Va a arrancar Agustín con una primera parte, después lo retomo yo. Así que, no sé, digo, la dinámica pensábamos poner nosotros. Hicimos una presentación relativamente acotada para poder después conversar libremente. Así que anótense todas las dudas, todos los insultos, todas las críticas a lo que vamos diciendo y con todo gusto las discutimos después, porque en parte eso es lo más interesante de estos intercambios presenciales, que permiten hablar libremente más que por internet, que suele el Zoom o el Meet limitar un poco los intercambios. Así que gracias de nuevo y arrancamos. Vale. Sí, bueno, antes de arrancar con la presentación formalmente, un comentario. Bueno, hoy es 24 de marzo y en nuestro país se conmemora el 50 aniversario del último golpe cívico-militar. Obviamente la presentación no es sobre ese tema, pero bueno, como sí es sobre mercado de trabajo y desigualdad en América Latina, es importante, o sea, de alguna forma sí estamos hablando de ese tema, porque la dictadura, más allá de, o sea, además, no es más allá, es además de las atrocidades que cometió, también produjo transformaciones que afectaron al funcionamiento del mercado de trabajo y a la desigualdad en nuestro país, no solo durante el periodo en el que duró el proceso militar, sino también en los años posteriores. Así que bueno, quería hacer esa referencia. Calculo que todos más o menos están al tanto de eso, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para mencionarlo. Bueno, entonces arranco con la presentación. Nosotros, bueno, yo soy Agustín, él es Juan, ya nos han presentado, así que no voy a ahondar en esto. Respecto a la presentación, nosotros va a estar organizada en 3 partes, ¿sí? La primera va a ser ver como un pantallazo de qué es lo que fue pasando con la desigualdad en América Latina, una perspectiva más de mediano o largo plazo, de lo cual vamos a derivar la importancia que juega o el rol que tiene el mercado de trabajo. Y es por ello que después lo que vamos a hacer es presentar una serie de marcos teóricos para pensar el funcionamiento del mercado laboral en nuestros países. Básicamente vamos a enfocarnos en 3 marcos teóricos: el neoclásico, el keynesiano y en la economía política. Y una vez habiendo hecho la presentación de estos marcos, vamos a volver a la evidencia empírica para analizar un poco cuáles son o cómo es que esas características nosotros identificamos en los mercados de trabajo se reflejan en los resultados o en los datos que uno observa, ¿no? Y cuál es la vinculación de esa caracterización que nosotros hacemos de los mercados de trabajo con los niveles de desigualdad que vemos en la primera parte. ¿Está bien? O sea, básicamente esa va a ser la estructura que va a seguir la presentación. Entonces, respecto a la desigualdad de ingresos en América Latina, como les decía, la primera pregunta que nosotros nos queremos hacer es ¿de dónde venimos? ¿No? Todos sabemos que históricamente la elevada desigualdad de los ingresos ha sido un reto para nuestra región, que ha sido una de las características salientes de la región, la elevada desigualdad, pero que más cerca en el tiempo, principalmente en lo que fue principios de este milenio, observamos un ciclo en el cual los niveles de desigualdad se redujeron significativamente, ¿no? Esto que ustedes ven ahí en el gráfico es el coeficiente de Gini calculado para América Latina a partir de datos del Banco Mundial. Esto es el coeficiente de Gini calculado a partir del ingreso per cápita familiar. Y estamos considerando una serie de países de América Latina haciendo un promedio simple de cuál es el resultado. Ahí obviamente hay un montón de consideraciones metodológicas que habría que tener en cuenta respecto a el tamaño y la importancia de los distintos países, cómo ponderarlos y demás. Pero bueno, en este caso nosotros creemos que con un promedio simple nos alcanza para hacer el punto, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es lo que decía recién. En los primeros años de este milenio se observa una caída de la desigualdad, una importante caída de la desigualdad, pero que
es un proceso que a partir de alrededor del año 2012 comienza a desacelerarse, ¿sí? Ahí nosotros lo que tenemos es distintas realidades, ¿sí? De nuevo, esto lo que estamos viendo aquí es el promedio, pero ese promedio de alguna forma esconde heterogeneidades. Hay países en los cuales el proceso efectivamente se desacelera, en otros en los cuales se estanca completamente, y hay incluso algunos en los cuales comienza a revertirse, ¿sí? Entonces, la situación, producto de esta evolución que les estaba comentando recién, es que América Latina continúa siendo una región muy desigual. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en la relación de los ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre. ¿Sí? Eso es una comparación que hizo el BID entre América Latina y la OECD, y los países de la OECD. Entonces vemos que en América Latina el 10% más rico gana 12 veces más que el 10% más pobre, mientras que en la OECD esa relación asciende solo al 4%, al 4 veces, perdón, no es 4%. O sea que es 3 veces más la diferencia que tenemos en nuestra región. Y después otra evidencia que podemos mostrar es la relación entre el coeficiente de Gini y el PIB per cápita a paridad de poder adquisitivo. Esto lo que nos muestra, o sea, cuando uno lo ve a nivel vertical, uno lo que va a tener son países con un nivel similar de desarrollo. Bueno, ahí hay obviamente toda una discusión muy amplia de cómo entenderlo, cómo medirlo. Acá estamos haciendo una simplificación de verlo a partir del PIB per cápita, pero bueno, lo que les decía, si me conceden que eso es una buena medida de desarrollo, uno cuando ve el gráfico a nivel vertical lo que identifica son países que tienen un nivel de desarrollo similar. Y lo que vemos es que los países de América Latina en general están ubicados en la parte alta del gráfico, ¿sí? En la parte gráfica esto quiere decir que como en el eje vertical está medido el coeficiente de Gini, son países que tienen un nivel de desigualdad mayor, incluso considerando la comparación con países con un mismo nivel de desarrollo, ¿sí? Entonces, esta es la situación actual. Es decir, más allá de lo que ocurrió a principios de este milenio, todavía no hemos logrado romper con esa caracterización o esa característica de nuestros países, que es la elevada desigualdad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se explicó esta dinámica? ¿Qué es lo que pasó en ese periodo que permitió que se redujera la desigualdad y que luego ese proceso se descontinuara? Y acá uno cuando ve lo que dice la literatura especializada la literatura especializada destaca 3 factores. Por un lado es la mejora de los ingresos laborales, en particular favorable a aquellas personas con un menor nivel de calificación. Esto contrasta significativamente con lo que había ocurrido en la etapa anterior, es decir, durante la década de los 90, en la cual lo que había habido es, si dentro del conjunto de los trabajadores había algunos que habían logrado una mejora en sus ingresos, habían sido aquellos con mayor nivel de calificación, mientras que aquellos con menor nivel de calificación habían estado expuestos a el desempleo, una reducción de sus ingresos o un aumento de la informalidad, ¿sí? El segundo punto que suele destacar la literatura es la expansión de los programas de protección social. Aquí lo que vimos durante esta etapa en muchos de los países de la región es que también, en contraste con lo que había ocurrido durante la década de los 90, era una ampliación de lo que se llama el espacio fiscal, que había dado la posibilidad de que los distintos gobiernos dieran respuesta a la situación, a la situación de muchas personas que, como les decía antes, durante mucho tiempo se habían encontrado en situaciones de desempleo, en situaciones de informalidad, y que por lo tanto no tenían acceso a beneficios tales como una jubilación, ¿no? Y también persistían, entonces, para quienes persistían en esas situaciones o continuaban en esas situaciones de informalidad, que también los excluye del acceso a, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los ingresos familiares. También se hizo una expansión de las transferencias monetarias
no condicionadas, que eran básicamente para aquellas personas que no tenían, no eran parte del sistema formal, ¿no? O del sistema de seguridad social. Y después, finalmente, en algunos casos, parte de la literatura también destaca las regulaciones laborales y la acción de los sindicatos como parte de aquellos factores que contribuyeron a la mejora de la desigualdad. Entonces, como podemos ver, de estos tres elementos que tenemos ahí en pantalla, hay dos que claramente están relacionados con el funcionamiento del mercado de trabajo, que son los ingresos laborales, las regulaciones laborales y los sindicatos. Y el tercero, si bien no es, no está tan claramente relacionado, sí está derivado, o lo que ocurre con el sistema de protección social, está derivado de cómo funciona ese mercado laboral, ¿sí? Si es más formal, si es menos formal, cuántas personas están contenidas o abarcadas por este sistema de protección, y que por lo tanto también es una consecuencia, también está relacionado con el mercado de trabajo. Entonces, de esto se deduce que el rol del mercado laboral es innegable, lo cual también se deriva del hecho de que los ingresos laborales representan una parte importante de lo que es el ingreso nacional y del ingreso familiar para la mayoría de la población. Y es por eso que nuestra propuesta es, para poder comenzar a discutir sobre desigualdad, primero hay que hacer un paso previo, es tratar de entender qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo. Entonces, ahí pasamos a la presentación de los distintos marcos teóricos para pensar el funcionamiento del mercado laboral. Dentro de ellos, la primera va a ser la versión mainstream, el funcionamiento del mercado de trabajo desde la perspectiva neoclásica. Ahí, como cualquier otro mercado, desde este punto de vista, el mercado de trabajo va a tener oferentes, que van a ser los trabajadores, y demandantes, que van a ser las empresas, donde la oferta va a tener va a mostrar una relación positiva entre el poder adquisitivo del salario, o el salario real, y el volumen de empleo, mientras que la demanda va a mostrar una relación negativa entre estas dos variables, ¿no? Entonces, en el caso de la oferta, a medida que aumenta el salario real, aumenta la cantidad de trabajadores. En el caso de la demanda, ocurre lo contrario. En el punto en el cual se cruzan la oferta y la demanda, nosotros vamos a tener un punto de equilibrio, que es lo que va a determinar el salario real de equilibrio y la cantidad de trabajadores que van a estar trabajando, ¿no? Entonces, la pregunta que sigue es, bueno, ¿qué es lo que implica este equilibrio? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es ver un poco más en detalle qué es lo que está por detrás de estos dos componentes, de la oferta y de la demanda. En el caso de la oferta, lo que nosotros vamos a tener es que, a partir de esta perspectiva, lo que se va a plantear es que los trabajadores lo que hacen es maximizar su utilidad. La utilidad que depende positivamente del ocio y del consumo de bienes, ¿sí? No del trabajo. De hecho, el trabajo lo que produce es todo lo contrario, produce desutilidad. Y entonces, es por eso que la curva de oferta lo que va a mostrar es una pendiente positiva, porque si uno lo piensa a nivel individual, para que una persona ofrezca más horas de trabajo, lo que le tienen que ofrecer, dado que esa mayor cantidad de trabajo le genera una mayor desutilidad, le tienen que ofrecer un salario más alto. Desde el lado de la demanda, lo que vamos a tener es que las empresas lo que hacen es maximizar su ganancia, la cual depende de los precios de los bienes que venden y los costos de producción. Ahora, en este caso, lo que nos va a importar, o una variable que va a ser clave, va a ser la productividad marginal, la cual es decreciente. La lógica es que, manteniendo todo lo demás constante, el aumento de la cantidad de trabajadores o el aumento de la cantidad de horas trabajadas, lo que hace es rendir cada vez menos. Y como en este marco lo que se hace es pagarle al trabajador por lo que aporta, entonces si su rendimiento es cada vez menor, lo que se va a hacer es pagarle cada vez menos. Y es por eso que la demanda presenta esa pendiente negativa, ¿no? Entonces, en el equilibrio lo que vamos a tener es que va a ser el punto en el cual se igualan los planes de las empresas, de los empresarios y de los trabajadores, ¿sí? Es decir, que todas las empresas contratan a todos los trabajadores que quieren al salario
de equilibrio, mientras que todos los trabajadores que quieren trabajar al salario del mercado también lo van a hacer, ¿sí? Entonces, esto significa que en esta lógica del funcionamiento del mercado de trabajo no existe el desempleo tal como nosotros lo entendemos, es decir, aquellas personas que quieren trabajar, buscan activamente, pero no encuentran, ¿sí? ¿Y por qué? Y básicamente por esto que decía antes, todos los trabajadores que quieren trabajar al salario de equilibrio lo están haciendo. Entonces, uno lo que podría preguntarse, bueno, pero yo observo, como decía recién, que el desempleo existe, ¿sí? En el caso de la teoría neoclásica, una primera explicación va a ser, bueno, sí existe, pero existe un desempleo friccional, que es aquellas situaciones en las cuales hay personas que están transicionando entre un trabajo y otro, pero es algo que estadísticamente uno tendría que decir es despreciable, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge ese desempleo? Y en esta lógica, o el desempleo que nosotros denominamos involuntario. Y en esta lógica, esas situaciones de desempleo se producen cuando el salario se fija por encima de ese nivel de equilibrio. Es decir, donde hay una situación de desequilibrio. En el gráfico lo que podemos ver es que tenemos, bueno, la curva de oferta, la curva de demanda y una línea punteada horizontal que corta las dos curvas por encima del salario de equilibrio. Y lo que vemos es que a la altura de esa línea horizontal punteada, la cantidad ofrecida de trabajadores, que está representada con la NO, supera la cantidad de trabajadores demandados, que está representado con la ND, ¿sí? Entonces, esa diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada son los desempleados. Ahora, ¿cómo podría ocurrir esto? ¿Por qué podría haber un salario fijado por encima del nivel de equilibrio si el mercado naturalmente tendría que tender a ese punto de equilibrio? Y lo que van a responder es que lo que ocurre en este caso es que existen rigideces en ese mercado de trabajo que impiden el normal funcionamiento, que impiden que se converja a ese equilibrio. ¿Y cuáles son esas rigideces? Bueno, van a ser principalmente lo que es la legislación laboral, ¿sí? Que son las regulaciones, el salario mínimo, es el conjunto de baterías de regulaciones y legislaciones que establecen los distintos países para el funcionamiento del mercado de trabajo, o el otro motivo por el cual se puede fijar ese salario por encima del equilibrio es la presión de los sindicatos, ¿sí? Entonces, de esta forma termina con la presentación de lo que es la versión mainstream del funcionamiento del mercado laboral, que claramente es una explicación que a nosotros nos resulta insatisfactoria, y en su momento también le ocurrió lo mismo a Keynes, y por eso él propuso una nueva interpretación del funcionamiento del mercado de trabajo. Básicamente él hace una crítica, o sea, su aporte parte de una crítica hacia el funcionamiento o la lógica del mercado laboral que estamos describiendo recién. De los dos supuestos que presentamos anteriormente, él lo que va a hacer es mantener el principio de que los salarios reales se igualan a la productividad marginal, esta idea de que los salarios remuneran a los trabajadores según el aporte que hacen al proceso productivo, y por otro lado lo que va a hacer es criticar la idea de que los salarios se igualan a la desutilidad que produce el trabajo. Esto, básicamente, el argumento va a ir en dos sentidos. Por un lado, lo que va a decir es que esta lógica no representa cuál va a ser el comportamiento de los trabajadores, porque si cae el salario real por un aumento de los precios, uno lo que va a observar no es que los trabajadores se retiren del mercado de trabajo, sino que la lógica va a ser que el sueldo que tienen no les va a alcanzar y por lo tanto van a salir a ofrecer, al menos en principio, más trabajo, ¿sí? Para poder compensar esa caída en el poder adquisitivo y poder mantener su nivel de vida. Y después la otra razón que él argumenta es que, bueno, por cómo se determinan los precios en la teoría neoclásica, la caída de los salarios debiera conducir a una caída de los precios y que por lo tanto el mecanismo de ajuste no funcionaría como estaba planteado en el modelo mainstream, sino que
básicamente no va a haber una gran variación del salario real ante la caída de los salarios nominales, ¿sí? Entonces, básicamente la situación termina siendo la misma. Entonces, en la situación anterior, nosotros lo que vamos a tener es solamente esta idea de que el salario se determina a partir de la productividad marginal. Pero entonces nos quedamos con una sola de las dos variables que teníamos en el modelo neoclásico, nos vamos a quedar, o de las dos curvas que teníamos, nos vamos a quedar con una sola, y que por lo tanto esa única curva no puede determinar un equilibrio. Entonces la pregunta es cómo se resuelve esta situación. Y lo que hace Keynes es plantear que el nivel de empleo se va a determinar a partir del principio de la demanda efectiva, ¿sí? Que va a estar determinado, que los empresarios van a determinar cuántos trabajadores van a contratar a partir de las expectativas que ellos tienen respecto a la cantidad de bienes y servicios que van a vender en el mercado, ¿sí? Y entonces, a partir de ese nivel de demanda, ellos van a determinar cuál va a ser el volumen de empleo que necesitan para poder responder a esa demanda, y de esa forma, con el nivel de empleo y la relación que veíamos antes entre la productividad marginal y el empleo, va a quedar determinado el salario real. Entonces, a ver, ¿por qué hicimos este recorrido? Supongo que ninguno de ustedes dice, che, quiero explicar el mercado de trabajo, vamos a ver qué dice el manual básico de la teoría neoclásica, sino porque al ponerlo en movimiento las diferentes teorías, lo que vamos viendo es cómo se va complejizando la pregunta y hasta qué punto podemos dar una respuesta, ¿no? En el primer paso con la economía neoclásica, uno no tiene ni una determinación de cuál es el nivel de empleo. Es el mercado operando en competencia perfecta con la plena utilización de los factores, y eso es negar al mercado de trabajo, es simplemente un resultado aritmético y no hay más discusión. Ahora, inclusive si pensamos que el mercado de trabajo opera siempre en plena utilización de los recursos, tampoco tenemos una respuesta de por qué se determina ese salario real. O, en lo que nos importa a nosotros en términos de desigualdad y pobreza, por qué es ese nivel del salario real. Porque puede ser de equilibrio, pero las familias no poder vivir con ese ingreso. Entonces, todavía nos falta alguna respuesta. Y si nosotros decimos, como dicen muchos colegas, no, bueno, la economía neoclásica es algo parcial, es algo simplificado, agreguemos a Keynes. Con Keynes lo único que hacemos es agregar la relación del ciclo económico respecto al mercado de trabajo. Pero seguimos con la misma falta de respuesta de qué es ese salario. Porque otra vez sigue siendo la productividad marginal. Perfecto. Keynes te dice, bueno, podrías tener una economía en equilibrio, pero las familias seguir siendo pobres. Evidentemente ahí nos faltan argumentos teóricos para hacer esta discusión. Entonces tenemos que seguir caminando. Y en ese caminar llegamos a la economía política y su crítica, ¿no? Donde efectivamente encontramos la primera discusión respecto a, bueno, ¿qué es ese salario, ¿no? Y en ese sentido aparece claramente de manifiesto de, bueno, el salario obviamente depende de varias cosas, ¿no? Entre ellos la oferta, las instituciones laborales, pero esencialmente aparece una discusión, una separación conceptual entre cuánto se paga y cuánto debería ser, ¿no? Empieza a haber una determinación orgánica que nos permite preguntarnos, ok, esta economía solo puede operar, en los términos de los neoclásicos y Keynes, con este nivel de salario, pero no nos niega la posibilidad de que ese salario sea muy bajo, muy volátil. ¿Se entiende? Entonces, efectivamente me aparece una separación conceptual para empezar a pensar los problemas que tiene nuestra región, donde en algunos países, como decía Agustín, puede haber procesos de generación de empleo, de caída de la desigualdad, pero también procesos contrarios, donde vuelve a subir el desempleo y en el medio la situación social no mejora, ¿no? Y ahí tenemos, y nos vamos a meter en un minuto, composiciones de los mercados de trabajo radicalmente distintas en América Latina, inclusive en el interior de América Latina y con otros países, ¿no? Y entonces, en este marco de preguntarnos, bueno, ¿qué es ese valor de la fuerza de trabajo al cual el salario debería alcanzar, pero de manera regular en América Latina y en el resto del sur global no llega? Y aparece lo que conocemos, ¿no? Bueno, hay que reproducir los atributos productivos, esos atributos productivos no son caídos del cielo, sino que hay un proceso de formación, hay un proceso de reproducción al interior de los hogares, algo que ustedes dirán, che, pero Juan, no es necesario que hagas todo este recorrido, lo sabemos. Bueno, hace 40 años la economía feminista viene insistiendo con que el mercado de trabajo no opera en abstracto, sino que hay todo un conjunto de costos y tiempo
que las familias tienen que aplicar para reproducir esa fuerza de trabajo y que el mercado no reconoce. Bueno, efectivamente esa ausencia que la economía feminista está constantemente insistiendo es una ausencia en el marco neoclásico y keynesiano para pensar estos temas, no en el marco de economía política donde efectivamente esto aparece. Y aparece una cosa importante que ya Agustín había mencionado en la dinámica de las últimas décadas, que tiene que ver con que hay fuerzas de trabajo de diferentes valores, ¿no? En términos de la complejidad de su reproducción, el tiempo que tiene que esperar el trabajador y formarse para después ir al mercado de trabajo, y eso efectivamente hace que no solo no hay un salario por una productividad marginal, sino que hay una productividad, hay un salario y hay valores de la fuerza de trabajo radicalmente distintos. Y entonces ahí aparecen estos globitos azules que tan bonitos les pusimos ahí para destacar la idea, ¿no? Esta idea de, bueno, una cosa es el salario que se paga, que tiene ciertas determinaciones de mercado en términos de oferta, demanda, de instituciones, ahora lo vamos a ver, pero también hay un valor de la fuerza de trabajo que está operando detrás que dispara ciertos mecanismos para arriba y para abajo en términos de los niveles de reproducción de la fuerza de trabajo, en términos del conflicto social y demás. Ahora bien, bueno, tenemos estas dos determinaciones, hay un salario en el mercado y hay un valor de la fuerza de trabajo. Bueno, ¿qué hace que esto no sea un caos y que el sistema de alguna manera regule uno a otro, ¿no? Que el salario, ¿cuáles son los mecanismos que aseguran o no, y en caso que no lo aseguren, por qué, que ese salario de mercado que se paga se vincule al valor de la fuerza de trabajo? Y entonces tenemos toda la discusión que para América Latina es muy importante y que en el curso del resto de la semana lo vamos a ver un poco más en detalle, que tiene que ver con estos procesos de superpoblación relativa, que no es simplemente una cuestión demográfica, ¿no? De décadas y décadas de familias que crecen o se achican en tamaño, sino que hay efectivamente un sistema económico que opera, no solo en términos demográficos, en términos ejecutivos, las partes culturales, sino también en términos de procesos de trabajadores alentados, trabajadores desalentados, trabajadores secundarios, y donde efectivamente la empresa, ahora lo vamos a ver, opera de los dos lados del mostrador, ¿no? Ahora nos vamos a meter un segundo en el rol de la tecnología en el desarrollo del mercado de trabajo. Y ahí aparecen muy claramente, y no como algo ad hoc, algo que aparece para explicar el desequilibrio, sino como forma plena del desarrollo del mercado de trabajo, que tiene que ver con los sindicatos, ¿no? Y la representación de los trabajadores, donde efectivamente hay, frente a un exceso de oferta, un intento de vender como monopolio la fuerza de trabajo para acercar el salario de mercado al valor de la fuerza de trabajo. Y eso es lo que hacen los sindicatos. Digo, y cualquiera que viene de este lado, no se le caen los anillos para reconocerlo. ¿Por qué? Porque forma parte orgánica del desarrollo conceptual. Son los neoclásicos los que te tienen que decir, no, el sindicato viene de afuera y limita el ajuste. No, no es eso. Es parte de lo que hace al mercado de trabajo funcionar. Y otra cosa que en estos momentos, y en Argentina en particular, está muy atacada, que tiene que ver con todo el set de instituciones que regulan la compraventa de la fuerza de trabajo, ¿no? Que tiene que ver con seguro de desempleo, salarios mínimos, ¿no? Y la seguridad social en su conjunto. Ahora, supongamos, como es el caso que se podía plantear en el mercado de trabajo básico, mainstream o en Keynes, bueno, ¿cómo funciona esto en un poco de dinámica, ¿no? Tenemos todos estos actores y estas instituciones, ¿cómo eso opera en la dinámica? Y entonces tenemos claramente una situación. Supongamos que el capitalismo es lo que nos quieren vender, un sistema dinámico que constantemente reinvierte la plusvalía obtenida y entonces se genera más empleo y demás. Bueno, eso no haría que efectivamente la oferta de fuerza de trabajo se quede corta respecto a la demanda. Los sindicatos además emplearían su poder de representación y el salario subiría hasta las nubes, ¿no? Eso es parte de las problemáticas que asustan a la economía neoclásica. Uno dice, no, bueno, el propio sistema opera para reproducir esa superpoblación relativa, ¿no? Si el salario se eleva mucho, aparece la tecnología, aparece la sustitución de la fuerza de trabajo viva por el trabajo muerto, y ahí el mismo sistema capitalista opera de los dos lados del mostrador, ¿no? Genera una oferta, regula la oferta de los trabajadores en el mercado de trabajo, pero también regula la demanda. En términos de, si estás pidiendo mucho, aparecen formas más santas y menos santas, ¿no? De romper huelgas y demás, pero también siempre tiene como aliado el rol de la tecnología. Bueno, ¿cuál era el rol de la tecnología en el mercado de trabajo neoclásico o en las ideas de Keynes al respecto? Ninguna, ¿no? Y entonces aparece los que vienen a defender a Keynes y dicen, no, bueno, el planteo de Keynes es una cuestión de corto plazo, ¿no? El mercado de trabajo neoclásico es algo simple, ¿no? Bueno,
Pero en cada momento la tecnología está en un cierto estadio, en cada momento las calificaciones de la fuerza de trabajo están en un cierto lugar y no se puede pensar que, bueno, la solución del mercado de trabajo, la solución al desempleo, a la desigualdad es algo de corto plazo y todo tiene que estar quieto. No, todo se está moviendo al mismo tiempo. Y si tu marco conceptual no te lo permite integrar, bueno, vas a dar malas respuestas a lo que estamos viendo. Y en este sentido, miremos un poco más allá la dinámica, ¿no? Bueno, estos paquetes tecnológicos, ¿no? Como estamos ahora viviendo esta supuesta cuarta revolución industrial. Bueno, ¿cómo modula el conflicto social? ¿Cómo modula el conflicto laboral y salarial al interior de la organización de los procesos de trabajo? ¿No? Digo, es un proceso de trabajo sumamente seriado, con trabajadores simples y que la complejidad corre por la oficina con los grandes procesos de logística, o vamos a un sistema como era el Fordismo, o vamos a un sistema con menor demanda de fuerza de trabajo, pero más polivalente, donde el ciclo económico se regule de otra manera y entonces estamos en una organización toyotista de la producción, o estamos ahora donde, como conversamos anoche en la cena con Carlos, digo, estamos volviendo a formas salariales de destajo, a una desprotección completa del mercado de trabajo en el marco de las plataformas. Digo, ¿esto cómo lo metemos en un análisis del mercado de trabajo y la desigualdad si para nosotros es oferta y demanda de corto plazo? Digo, ahí tenemos un problema grave si tomamos al mainstream para pensar América Latina. Y entonces seguimos abriendo la caja de cosas. Bueno, ok, los trabajadores eran distintos, ¿no? Dijimos, hay valores de la fuerza de trabajo diferentes, hay trabajadores de menor calificación, de mayor calificación, hay trabajos más artesanales, menos artesanales. ¿Qué pasa si el mercado de trabajo además no es único, son varios para diferentes tipos de trabajadores, sino que además son diferentes las empresas que los utilizan? Y sus capacidades tecnológicas son diferentes, y sus economías de escala son diferentes. ¿Cómo eso modifica el mercado de trabajo y sobre todo la política pública? Pues yo digo, bueno, el salario mínimo es central. Ahora, en las economías de América Latina, ¿cómo implemento un salario mínimo para el sector informal? ¿Hasta qué punto mi política pública pensada para empresas grandes no lleva a la quiebra o a mayor informalidad a las empresas pequeñas? Bueno, eso es parte del debate que tenemos que dar. Ahora, si la función de producción es única, si la demanda de fuerza de trabajo viene única con una única productividad marginal, estoy perdiendo el mundo real que existe ahí. Y entonces, muy posiblemente, la productividad, las políticas públicas que queremos utilizar para mejorar las condiciones de los trabajadores, en muchos casos, o no van a tener efectos, o van a tener efectos negativos sobre los trabajadores a los que queremos ayudar, y entonces ahí necesitamos complejizar cómo estamos pensando, ¿no? Y acá aparece un punto muy clave que ahora voy a incidir un poco más, que tiene que ver con la heterogeneidad, ¿no? La heterogeneidad productiva como un rasgo central de no solo América Latina, sino del sur global, ¿no? No podemos pensar un único tipo de empresa, un único tipo de trabajador, un único tipo de proceso productivo, sino que esto es realmente un degradé de empresas desde multinacionales y empresas grandes nacionales a una economía de subsistencia muy vinculada a una economía de pobres donde tenemos el puesto que vende comida en la estación de tren y eso es todo lo que puede lograr. ¿Cómo integramos esa heterogeneidad en nuestros análisis para pensar la desigualdad y la mejora del mercado de trabajo? Y ahí dejo una pregunta, simplemente para pensar un poco más, que es algo que queda completamente afuera del marco neoclásico, ¿no? Que inclusive hay que revisitar cuando pensamos América Latina, porque es en la dinámica pura de los economistas analizando el mercado de trabajo. Bueno, hay una idea de que la competencia, si hay competencia, efectivamente a las empresas más pequeñas las va a terminar retirando, entonces podemos hacer el esfuerzo y suponer que no existen. Bueno, ¿qué pasa si la mitad del mercado de trabajo te queda afuera? Si la mitad de las personas adultas que necesitan empleo quedan afuera en una economía que solo retiene a las empresas grandes. ¿Desaparecen esas personas? ¿O de alguna manera se autoemplean, presionan al mercado de trabajo, presionan las condiciones de trabajo de otros trabajadores? Digo, esta heterogeneidad es central para empezar a pensar, no es algo que ponemos al final del análisis. Che, además hay heterogeneidad. Tiene que ser el punto de partida. Y lamentablemente muchos de nuestros colegas economistas parten de un sistema simplificado y nunca lo abren ni lo complejizan, ¿no? Acá me quería detener un segundo más en lo de la heterogeneidad, ¿no? Digo, históricamente, pero estamos volviéndolo a ver con la nueva revolución tecnológica, con el desarrollo de las plataformas, que muchos de los colegas de América Latina siguen pensando con los aportes conceptuales que vienen del norte, ¿no? Y entonces allá
para citar un ejemplo, las plataformas son lo que dicen las empresas. Son trabajadores que complementan ingresos de otras cosas, son estudiantes, son jóvenes. Cuando vos vas a ver América Latina, la inmensa mayoría de trabajadores de plataformas son personas adultas que tienen familias, que hacen jornadas extensas durante 6 días a la semana. Bueno, ahí el problema de las plataformas en los mercados de trabajo de América Latina es radicalmente distinto al que están viendo en Europa. Entonces no podemos tomar los pensamientos y la estructura productiva que viene allá y decir, bueno, sin más decir, bueno, ¿qué me dice este estudio de plataformas que se hizo en Italia respecto a lo que pasa en Buenos Aires, en México o en Lima? No, muchachos. No digo negar lo que digan allá, pero necesariamente hay que bajarlo a nuestras realidades. Y eso ha sido históricamente la base del aporte latinoamericano al pensamiento económico y social, ¿no? Y entonces, este proceso de homogenización del entramado productivo, que en la América Latina no pasó ni siquiera durante el mejor paso de la industrialización sustitutiva, ¿no? Teníamos una versión cepalina muy optimista respecto a que la industrialización era el camino a transformar nuestras estructuras productivas en lo que pasaba en Europa. Bueno, inclusive si corto en la década del 70, el mejor momento, eso no pasó. Ni siquiera en Argentina llegó a pasar. Entonces, bueno, efectivamente tenemos que complejizar y volver a pensar estos problemas específicos. Y ahí, simplemente con Agus, planteamos, ¿no? Digo, se puede pensar como sector informal urbano, en el marco del estructuralismo, en la teoría de la marginalidad o la teoría de dependencia, pero no podemos dejar esto de lado. Y hoy por hoy seguimos insistiendo, muchos colegas, no creo que acá en la sala, pero muchos colegas siguen insistiendo, bueno, no, empecemos allá y después vamos viendo, ¿no? Este es el punto de partida. Entonces, para cerrar este caos que les estoy tirando por la cabeza, sobre todo a los compañeros que están viendo por internet y están más perdidos que nosotros, que solo hacemos preguntas, digo, hay que pensar, sea que nos interesa las condiciones de trabajo, el conflicto social, la pobreza, la desigualdad, hay que pensar que todo este conjunto de cosas se están moviendo al mismo tiempo. Cada uno, por sus intereses, por sus trabajos particulares, dirá, bueno, me interesa más este recorte. Pero lo que no podemos aceptar es que el recorte parta de un modelo teórico donde todo esto no puede ser partes componentes centrales de lo que está moviéndose. Digo, no puedo decir, me interesa la pobreza y parto de un mercado de trabajo de oferta y demanda, donde la remuneración es basada en la productividad marginal. Porque en realidad te estás negando el objeto de trabajo. ¿Por qué hay pobreza si me están pagando la productividad marginal? En el marco neoclásico, esa pregunta no tiene sentido. Y bueno, te están pagando la productividad marginal. Si te pago más, hay desempleo. Entonces, ¿qué luchas? Entonces es una cuestión de buena voluntad. Che, no debería haber pobres. Pero no tenés ningún argumento teórico, conceptual para discutir esa vinculación. ¿Se entiende? Y me parece que eso es lo que hay que pelear. Cada uno tomará la posición que quiera. Pero hay que volver a pelear que esto tiene que ser parte central. Y acá estamos hablando de, y con esto cerramos el caos teórico, digo, estamos pensando situaciones localizadas. ¿Qué le pasa al mercado de trabajo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué heterogeneidades hay? Ahora, cuando abrimos, y ya no es América Latina como nos tratan los organismos internacionales, sino Argentina comparado con la situación de México o comparado con la situación de Lima, bueno, ahí los vectores de cada una de estas variables que abrimos es diferente. Entonces ya no podemos hablar de América Latina. ¿Y qué decir si hablamos de procesos largos? ¿Cómo comparas América Latina con lo que pasó en el sudeste asiático? ¿O con lo que pasa en África? ¿Estamos seguros que el sur global es todo lo mismo porque hay heterogeneidad, porque hay menor calificación de la fuerza? No. Entonces necesitamos volver a poner todo esto en el enfoque. Ahora, para tratar de poner esto en movimiento y mostrar por qué nosotros pensamos que hay que hacer todo este esfuerzo teórico previo antes de enfrentarnos a esto, y por favor no usemos ChatGPT para dar la respuesta, porque si no ahí ya estamos perdidos de por vida. Digo, uno podría empezar, esto es un gráfico muy simple que relaciona el salario promedio, el salario en relación, el salario promedio de cada país en relación al salario de Estados Unidos y la productividad promedio de cada economía, ¿no? Y ahí tenemos países de América Latina, países de Europa, ¿no? De diferentes niveles de desarrollo, y uno diría, me pongo un segundo la camiseta de economista neoclásico, ¿no? Me hubiera venido bien trabajar en alguno de estos organismos, en bancos de inversión, ahí rendiría mejor que ser un investigador del CONICET en Argentina, y uno dice, ya está, es el mercado de trabajo neoclásico. Mirá, el salario real promedio está en una relación muy lineal con la productividad promedio de ese país, ¿no? Eso es lo que muestra el gráfico.
algunos están un poquito por arriba, ahí están marcados en puntito rojo Argentina y México. Ustedes son un poco más remolones en términos de pagar salarios, tienen una productividad igual a la Argentina, pero salarios más bajos, ¿no? Entonces uno diría, les falta conflicto social, muchachos. Peleen por mayor salario. Y algunos nos dirían a nosotros, ustedes se pasaron, ¿no? De conflicto social, ¿no? Bueno, ahora, con todo lo que dijimos antes, uno diría, ¿para qué estuviste hablando, Juan, 15, 20 minutos? Y total, acá está todo lo que necesitamos saber, ¿no? Argentina, subí la productividad para que tu salario sea macroeconómicamente sustentable. Y México, suban su salario porque lo pueden pagar, ¿no? Ahora, si tomo esto a nivel agregado, puede resolver. Ahora, cuando yo meto, cuando yo meto y digo, bueno, espera, ese promedio de salario y productividad, ¿de qué mercado de trabajo sale? ¿No? Y los mercados de trabajo son esto, en realidad. Les explico porque yo soy un poco chicato y seguro ustedes tampoco ven muy bien lo que es. Esto es las composiciones a través de las encuestas de hogares. El primer panel de barras son todos países de América Latina. El que está solito en el medio es China. Después vienen países europeos, ¿no? De diferentes niveles de desarrollo. Y a la derecha solito también está Estados Unidos. Entonces, y después, rojo es la cantidad de cuentapropistas en esos mercados de trabajo. Las barras azules son el peso de los establecimientos pequeños, hasta 10 trabajadores en esos mercados de trabajo. El naranja es hasta 50 y lo verde es el peso de los establecimientos de más de 50 trabajadores en esos mercados de trabajo. Entonces yo veo esto y vuelvo al gráfico anterior y les digo, esto es una casualidad estadística, de que todo más o menos te quede en la línea del medio, porque ninguno de estos trabajos es igual, ninguno de estos mercados de trabajo es igual al otro, ¿no? Y entonces, para que tengan una idea, los primeros a la izquierda son Bolivia y Ecuador, donde el porcentaje de trabajadores por cuenta propia supera la mitad del mercado de trabajo, ¿no? Un poco más a la derecha, en el panel de América Latina, están los países de más desarrollo relativo, ¿no? Está Argentina, está Brasil, está Chile, está México, ¿no? Donde el peso de los cuentapropias se reduce, pero sigue siendo relevante, y crece mucho el segmento verde, ¿no? De establecimientos grandes. Fíjense que la misma imagen se da en el panel de Europa. Los países más pobres de Europa, Grecia, Bulgaria, Rumania, tienen cuentapropismo un poco más elevado y se va haciendo una economía cada vez más concentrada en establecimientos más grandes a medida que me voy hacia Alemania, Suecia y ni hablar al final con Estados Unidos, ¿no? Donde más de la mitad del mercado de trabajo está compuesto por establecimientos grandes, ¿no? Y entonces, volvamos a lo que decíamos antes. ¿Hasta qué punto uno puede decir, bueno, el mercado de trabajo con 50% de cuentapropistas opera igual que un mercado de trabajo con 50% de trabajadores en empresas grandes? El marco conceptual de neoclásico no te puede dar una respuesta a esto. Me faltan preguntas, me faltan variables. ¿Cómo se conectan el segmento rojo con el segmento más tradicionalmente de empresas grandes? Porque muchos de esos cuentapropistas tranquilamente puede ser el empleado de seguridad de un establecimiento grande. O el que va a la puerta a vender comida barata a los trabajadores de eso. Y entonces, en un plumazo, la relación entre la parte roja y verde es un abaratamiento de los costos laborales de la empresa grande, aunque pudiera pagar más. Che, pero la productividad laboral me da alta, ¿por qué no le pagan más? Y bueno, porque hay todo un esquema de reproducción de economía de pobres para pobres, donde la comida es barata, no hay márgenes de acumulación y entonces no hay mayores salarios. ¿Se ve? Esas preguntas ni siquiera las puedo hacer en los otros marcos teóricos. Y eso es lo fundamental. Miremos hasta qué punto esto se reproduce en el otro factor que Agustín planteaba, de que no es el mercado de trabajo, pero casi que es el mercado de trabajo y tiene que ver con el sistema de seguridad social. Acá lo que vemos es lo mismo. Las barras azules son el porcentaje de trabajadores en establecimientos pequeños, lo azul, medianos, lo naranja, grandes, los verdes, que no tienen protección en la seguridad social. O sea, que no están inscritos, son precarios, que son, en los términos que ya no me gusta nada de la OIT, informales, ¿no? ¿Qué tenemos arriba? Fíjense que en los países, en todos los países, y otra vez, esto es toda América Latina, desde Bolivia hasta Uruguay, pasando por todos en el medio, los establecimientos grandes no parecen tener gran problema económico para financiar los sistemas de seguridad social. Digo, la empresa grande, que las contribuciones sean 20, 25, 30, 35% del salario bruto, no parecen afectarle mucho y puede haber mucho más que tenga que ver con la fiscalización de las relaciones laborales,
con tener delegado de planta, con tener un poder sindical constituido, como para que los porcentajes de precariedad en esos establecimientos grandes sean del 10, el 8%, niveles nórdicos. Ahora, cuando vamos para arriba y decimos, ¿qué pasa en el mundo de las empresas pequeñas? Y esto es hasta 10, ni siquiera es el 5. Bueno, ahí es un hecatombe. Y ahí sí aparece un rol mucho más claro en términos del nivel de desarrollo de las economías, ¿no? Donde a la izquierda los porcentajes llegan al 75, 80%, y los países más desarrollados, como Argentina, Brasil y México, porcentajes de ese no registro, de esa precariedad son mucho más bajos. ¿De dónde sale eso? Bueno, claramente hay una capacidad económica, hay un nivel de fiscalidad, ¿sí? Hay evasión en general. Digo, okay, hay que dar respuestas mucho más localizadas, mucho más complejas respecto a cómo resolver el problema de la calidad del empleo, y esto efectivamente es una de las cosas que está detrás de los niveles de desigualdad que tenemos. Porque los establecimientos más grandes pagan mejores salarios y además cumplen con la seguridad social. Y los establecimientos más chicos pagan menores salarios y además no cubren la seguridad social. Y entonces tengo una desigualdad en el momento de la vida activa que se reproduce en la vida pasiva. Bueno, todo esto está ahí atrás. ¿Estamos haciendo el esfuerzo suficiente desde la economía crítica para poner esto en relevancia? Digo, para un dato de coyuntura. En Argentina se aprobó una reforma laboral que seguro habrán visto o le habrá llegado los memes de que es una reforma esclavista. Yo la leí entera, la analicé, es una reforma esclavista, el meme lo dice perfectamente. Y uno de los principales cambios es que reduce los aportes y contribuciones de todas las empresas, no de las pequeñas, que pueden tener algún problema para pagarlo, de todas. Eso claramente no surge de ninguna teoría, ninguna justificación empírica, ningún trabajo de campo. Es una posición ideológica. Y entonces, bueno, hay que dar esa disputa en esos términos. Fíjense acá lo que decía Agustín al principio. Digo, la línea negra es la curva del promedio del Gini de toda la región, ¿no? Y efectivamente hemos tenido mejores momentos, peores momentos. Ahora, cuando uno empieza a buscar casos particulares al interior, aparecen cosas bastante importantes que el promedio te esconde. ¿Qué es? Esto que decía, muchos países se han estancado completamente, como Argentina, que desde 2010-2011 el Gini está completamente planchado, como la economía, como la generación de empleo. Digo, ahí no hay gran diferencia, pero hay países que han rebotado y rebotado mucho, como Colombia, ¿no? Que venía mejorando sus altísimos niveles de desigualdad hasta 2018-19, si me da bien la vista, y después tuvo un proceso de 4 años de crecimiento aceleradísimo. Y otros países, como por ejemplo México, que mantienen la dinámica que habían tenido en nuestra etapa rosa, que para ustedes no había llegado a ser rosa, ¿no? Ustedes llegaron tarde un poquito a la etapa progresista de América Latina. Quizás les toca la reversión en unos años, ¿no? Pueden elegir un Milei si quieren probar la reversión. Seguro tienen algún candidato de pelo desarreglado que quiera ocupar ese rol. Todo puede ser. Pero otra vez digo, ¿cómo explicamos que en una región que para el mundo entero es todo igual, que para el mundo entero su principal problema es la desigualdad y no la pobreza en términos absolutos, que en estos 10 años, donde se supone que a grandes rasgos no hubo grandes procesos políticos caóticos, como podía ser la década del 60 y el 70 con golpes de Estado y demás, bueno, efectivamente el promedio no nos está diciendo nada respecto a lo que pasa en la región. El promedio del Gini está bajando y dos de los 3 países más grandes de la región o están estancados o están subiendo, como Argentina y Brasil, y México, el otro grande, está bajando. Y ni hablar de los niveles. Niveles más allá de todos los problemas metodológicos de captación, de subdeclaración, de la división entre urbano y rural que tiene la región. Digo, fíjense dónde está Brasil y Colombia y dónde está la Argentina. Digo, ¿estamos seguros que América Latina es toda una única cosa, que todos nuestros planes nacionales sirven para aplicar en todo lado? Entonces, algo que salió bien en Argentina, vengo a México y lo aplico y sale bien. No. Y entonces, si vamos a criticar lo que viene del norte, también peleémonos entre nosotros. Todo muy bien, pero tu política laboral funciona porque tenés representación sindical en los establecimientos grandes. Si yo no tengo delegado, lo que vos querés hacer no sirve. Ustedes tienen todo un bruto problema con sindicatos amarillos, convenios firmados por las empresas y no por los trabajadores. Bueno, eso en Argentina, por ahora, quizá con la reforma cambia, no lo tenemos. Bueno,
Bueno, entonces ahí hay un aspecto específico sobre el que hay que trabajar al ver México y otros países de la región y no otros. Entonces, digo, no nos compremos el paquete América Latina como si fuera una respuesta de, bueno, ¿qué? Lo que nos dicen que es América Latina es y trabajemos con eso. ¿No? ¿Querés tomar vos? Dale. Bueno, un poco esto es la presentación que hicimos, que preparamos, perdón, para este encuentro. Queríamos dejar planteadas un par de cuestiones antes de cerrar. Por un lado, algo que yo me olvidé de comentar cuando hice la presentación del modelo mainstream, uno podría decir, bueno, pero esto es un modelo que uno ve en un manual de los primeros años de la carrera de economía, nadie piensa que las cosas funcionan de esa manera, pero bueno, en realidad, ojo porque hay mucha gente que, o sea que obviamente yo entiendo que el análisis después se ha complejizado, que el mainstream no se ha quedado con ese modelo, pero después hay mucha gente que sale de la universidad y tiene un cargo político y sigue pensando en las cosas con ese modelo en la cabeza. Así un poco lo que decía Juan, en la reforma laboral que se llevó adelante en Argentina recientemente, había un componente ideológico importante, pero también había muchas de estas cosas, ¿sí? De pensar que los problemas que tiene Argentina, por ahora no de desempleo, sino más de informalidad, tienen que ver con las trabas que se ponen al normal funcionamiento del mercado de trabajo, ¿sí? Que tiene que ver esto con el poder que tienen los sindicatos, los beneficios, digamos, que tienen los trabajadores formales y demás. Entonces, como esas trabas impiden ese normal funcionamiento del mercado de trabajo, lo que hay que hacer es eliminarlas, ¿sí? Pero bueno, lo que decía, después uno puede encontrar distintas aristas o grados de complejidad dentro de la teoría, pero en el fondo termina siendo básicamente lo mismo, ¿no? Y después... no, es que bueno, que obviamente todo el marco teórico necesariamente necesita de alguna forma simplificar la realidad, ¿sí? Porque si no termina siendo inabarcable. Entonces ahí en ese proceso de simplificación o de abstracción hay cosas que se van a perder, pero el tema es, bueno, cuáles son esas cosas que se pierden, ¿sí? Cuáles son esas cosas que uno deja de lado y por qué, y por otro lado también nunca olvidarse que las está dejando de lado, ¿sí? Esto es como uno no puede hacer un trabajo que abarque todos los aspectos de la realidad, pero bueno, siempre tener presente que hay cosas que uno está omitiendo y bueno, al menos mencionarlo, no sé, en una nota al pie. Y después el segundo comentario para finalizar es que bueno, que todo esto que nosotros vemos respecto a cómo funciona el mercado de trabajo en los distintos países de América Latina tiene consecuencias. Nosotros ahí decidimos ponerle como en términos de un vector absoluto y un vector relativo. El vector absoluto uno lo puede relacionar más con lo que es las situaciones de pobreza, ¿sí? O sea que el funcionamiento de este mercado de trabajo en algunas situaciones, o sea, lleva a algunas situaciones en las cuales el ingreso que las personas obtienen de ese trabajo, que obtienen luego, una vez que se han retirado a través de las transferencias del sector público, que no les alcanza para la reproducción más básica que uno podría considerar, ¿no? Y que después, obviamente, más allá de esas situaciones, también están todas estas otras situaciones de heterogeneidad, donde hay distintos factores que influyen, ¿sí? Que no solamente tienen que ver con los que nosotros destacamos en esta presentación, sino también que está cruzado por las cuestiones de género, las cuestiones étnicas, la geografía, o sea, las distintas regiones donde uno está ubicado, ¿sí? Entonces, uno lo que tiene que ir es como ir agregando capas de complejidad al análisis que dan por resultado situaciones de desigualdad que llegan a tal que tampoco quedan en el ámbito de lo meramente económico, ¿no? Sino que son situaciones de desigualdad que después terminan afectando a lo que es la cohesión social, que terminan generando, o de alguna, obviamente no por sí mismos, sino hay otros factores que también operan, pero también dan lugar a situaciones de violencia, no solamente violencia doméstica, sino también violencia en las calles o dentro de la comunidad, ¿no? Y que estos dos vectores no operan de forma aislada, sino que están los dos vinculados entre sí. Así que bueno, nuestra presentación termina aquí, dejamos el espacio abierto para
preguntas, comentarios, discusión. Gracias. No, porque ya empieza a contar el Espacio para unas 4 o 5 preguntas. Moderadas. Empezamos casi. Más que una pregunta. Ponencias no. Bueno, lo primero, muchas gracias. Estuvo de verdad muy interesante. Me ha encantado la parte, digamos, final de la presentación, donde van deconstruyendo, ¿verdad?, esta correlación aparente, ¿no? Pero después muestran que es distinto, que la situación es distinta, esa idea de tener que aterrizar, ¿verdad?, en los diferentes países, situaciones, etc. Pero volviendo un poco a donde han concluido aquí, ¿no? ¿Qué parte? Porque se concentran sobre el mercado laboral, pero como también han reconocido al final, no es la única cosa que determina la desigualdad. Entonces, ¿qué parte, digamos, piensan que cubren ya con con la parte del mercado laboral y qué importancia le dan a los otros factores? Esa es la primera pregunta. Y después, bueno, han mencionado como la marea rosa, la paz política. Me parece que también quizá otro elemento, la geopolítica, ¿no? Porque parece que los países que se acercan mucho a los Estados Unidos son los que peor caen siempre, ¿verdad? Okay. Hasta históricamente, ¿no? Donde pegan más las crisis y todo esto, es donde hay mucha cercanía. Entonces, este factor también quizá. Sí, claro, pero muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? De igual manera me sumo a los comentarios. La verdad agradezco mucho esta intervención y que compartan puntos de reflexión para nosotros. Antes de llegar a la pregunta, yo también estoy de acuerdo que de pronto no es un espacio estéril poner en contraste y en debate los diferentes enfoques, porque en efecto sí se reproducen en el ejercicio de la política pública, uno pensando que, sobre todo los que estamos situados desde la crítica de la economía política, que bueno, pues las simplificaciones absurdas y caricaturas de la realidad que hace la mainstream, ¿no? O Keynes, que asume una perspectiva de clase para hacer también sus afirmaciones, pensaremos que la propia realidad ya tiene suficientes elementos para desmontarlas. Sin embargo, sigue perdurando y lo comentábamos muy en corto, ¿no? En ese contexto yo venía rastreando al escucharles la inquietud con un tipo de pregunta que sí quiero compartir con ustedes, pero también me la hacía a mí mismo, sobre qué tipo de respuestas queremos sacar desde la crítica de la economía política en este contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, pues estamos también, Lorenzo lo comentaba, además de analizar el mercado laboral, que tenemos aportaciones muy interesantes, las propias anotaciones de Marx sobre salario por tiempo, salario de Estado, ya nos dejan incluso ideas muy interesantes que se traducen en temas de política pública, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de eso, pensar y discutir, bueno, ¿qué hacemos? Si pensando desde la lógica de la acumulación, asumimos que tenemos un conflicto resoluble de clases sociales, ¿no? En el sentido de la lógica de la acumulación, como Marx también explica el funcionamiento de la Ley General de Acumulación Capitalista, o pensamos de la necesidad de retomar el espacio del Estado para poder hacer una política pro-laboral en lugar de una política al capital, ¿no? En específico, en los datos que traen, me llama mucha atención, para abrir la pregunta también, en México han cambiado cosas desde la gráfica que traían del 2017, por ejemplo, en la evolución del salario resultado de productividad. Pasó del 2017 a 88 pesos el salario mínimo a 315 en 2026, ¿no? Ahí hemos ganado un terreno interesante y una reforma laboral que ha intentado mitigar un poco las prácticas de precarización, pero que están en el contexto del Estado burgués y de mantener las condiciones de valorización. Pero por otro lado también tenemos, y eso nos llevó al resultado del último dato, de 13.9 millones de personas que salieron de la pobreza, resultados también favorables en términos de pobreza laboral, pero no tan favorables en términos de pobreza extrema. Es interesante esa heterogeneidad de nuevo, ¿no? Y por último, también el papel del gasto social. El último presupuesto trae $1 billón para programas sociales, más o menos anda arriba de 56 mil millones de dólares, eso que creo que se destaca en términos de América Latina, ¿no? Claro. Y creo que las pinzas en términos de repensar estas problemáticas en el contexto de la lógica de la acumulación, ¿no? Nos permite también
pistas en relación con dónde está situada América Latina, además en un contexto de remojo político muy interesante por el cual estamos atravesando, ¿no? Y una última cosa, simplemente, muy interesantes los gráficos que trae en términos de la distribución y para poder hacer comparativos, ¿no? De los tipos de empleos y la heterogeneidad que hay entre países. Ahí incluso hasta me gustaría agregar un adicional, cómo es el pago de los factores para poder hacer, ¿no? Cuánto se está llevando capital y trabajo en el contexto de heterogeneidades de Bolivia, por ejemplo, en contraste de Brasil, ¿no? En términos de la planta de tamaño de la clase trabajadora. Y sería todo. Muchas gracias. Bueno, también me sumo a las felicitaciones por la presentación. En toda esta discusión de la desigualdad y del mercado de trabajo y los salarios hay una cuestión social muy importante. Nuestras economías son muy diferentes. Por ejemplo, pensar el sindicalismo en Argentina y el mexicano son completamente diferentes, ¿no? Aquí hay un sindicalismo corporativo de muchos años que permitió la contención salarial sin necesidad de dictadura militar. Sí, sí. Entonces, estos factores, cómo operan en la determinación del salario y de lo que pasa en nuestros países. Y la segunda cuestión, en las gráficas ustedes muestran estas reducciones del Gini y después su nuevo crecimiento, que podríamos pensar, buena parte de las reducciones podrían estar asociadas a esta ola de gobiernos más progresistas que buscaron mejorar las condiciones de trabajo y de salarios, como pasa en México, ¿no? Como planteaban nuestro colega, aquí entró una reglamentación para quitar el trabajo de subcontratación, los aumentos al salario mínimo, los efectos que se han visto del aumento del salario mínimo sobre la reducción de la pobreza, ¿no? Una medida que bajo el primer modelo que planteaba Agustín era imposible, ¿no? El efecto, todos los gobiernos aquí decían que el efecto iba a era generar desempleo, claro. Desempleo y aumento de la inflación, ¿no? Los dos efectos, cosa que no ha ocurrido. O sea, es incluso el caso mexicano como un experimento real de lo que ocurriría en esa gráfica que planteaba Agustín. Entonces, sin embargo, hace poco yo veía una entrevista en Argentina de la calle y le preguntan a una persona cómo ve las medidas de que Milei está aplicando, que son como eliminar todos estos derechos, y dice, pues es un cambio, está bien, hay que esperar, hay que darle tiempo. Y le preguntan, ¿y usted en qué trabaja? Estoy desempleado, ¿no? Sí. Entonces uno piensa, ¿qué ocurre ahí en la sociedad? Que puede haber un embate de este tipo y tener popularidad y votación, porque finalmente es lo que uno piensa que podría ocurrir aquí si las cosas se hacen mal, ¿no? Bueno, eso básicamente. Yo justo un poco de mis inquietudes se relacionan con esta última participación, porque estaba también pensando en esta como organización, cómo organizarnos, ¿no? Cómo lograr mitigar todos estos problemas de este ataque hacia las sindicalizaciones o estos sindicatos charros corrompidos. Y estaba pensando, justo ahorita discutiendo de quién piensa así, ¿no? Esta pregunta de nosotros que tenemos una formación académica, entendemos que es una sobresimplificación de la realidad y estamos pensando en marcos teóricos alternativos con qué abordar como estas problemáticas. Pero creo que también parte de, o sea, esto también es quién piensa así. Al ser el mainstream, mucha parte de la población piensa así, ¿no? También es muy llamativo esta sobresimplificación de la realidad, que sin tener como haberte metido tanto en los libros, que es fácil como comprenderlo, ¿no? Y tú en tu vida diaria puedes asumir y decir, sí, fácil, ¿no? Oferta y demanda. Ya lo entendí todo, ¿no? Lo puedo comprender, ¿no?
Y creo que también eso va de la mano que haya tanta gente que las políticas públicas por los gobiernos o candidatos que eligen y apoyan sean las mismas que los atacan a sí mismos, ¿no? O sea, que gente, yo también he visto muchas de esas entrevistas a argentinos con estas reformas de Milei y respuestas de que está súper bien y no, pues que cuántas horas al día trabajas y qué haces, ¿no? Entregas jornadas de 12 horas, ¿no? Y que creas que está bien, cómo pasa, ¿no? Y creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con que el mainstream y esa sobresimplificación de la realidad también juega como parte con esta, ¿cómo decirlo? Convencimiento colectivo, ¿no? Y no sé, está muy difícil salir de eso también, ¿no? Cómo juega esto en una organización o en buscar, aparte de eventos como estos, ¿no? Buscas proponer nuevos enfoques alternativos, ¿no? Creo que hay una última pregunta. Primero también gracias y felicidades. Yo quería más o menos preguntar la parte de las instituciones. ¿Qué papel juegan las instituciones y qué tanto podrían aportar a disminuir esta brecha de desigualdad? Y bueno, como también usted mencionó, usted mencionó el caso de la OIT, pero yo creo que también hay muchas instituciones que quedan desactualizadas y que están en muchos rezagos. Entonces, ¿cómo se podría cambiar todo eso? Bien. ¿Arrancamos nosotros? Sí. Vos no nos vas a matar con nada, nos vas a dejar pasar con toda la pavada que dijimos, ¿no? No, eso va a ser en privado. A eso es en privado. Para no. Ah, está bien. Me parece. Te agradezco el gesto, entonces. Bueno, a ver, nada, yo hago una vuelta y vos agregás. Digo, gracias, los comentarios están buenísimos. Hago primero un comentario más para tranquilizarlos un poco respecto a la posibilidad de un Milei mexicano, ¿no? Que los veo nerviosos con eso. A ver, me parece que hay tomando tu comentario del mainstream como sentido común, ¿no? Está simplificado. A ver, yo creo que, aunque es una tragedia social que Milei sea presidente de Argentina, no es ni un poquito complejo explicar por qué Milei es presidente. Digo, a pesar de, yo sé que usted lo ven de afuera y dice, bueno, pero, a ver, más allá del mainstream, la simplificación y demás, piensen que Argentina viene desde hace ya 15 años sin crecimiento económico, con 6 crisis macroeconómicas fuertes en el medio y donde has tenido alternados los procesos políticos de mucho fracaso económico de las principales fuerzas políticas. Entonces ahí hay claramente un proceso de vacío político donde podía ser Milei o cualquier otro outsider iba a poder aplicar eso. Entonces la potencia de Milei no es tanto porque expresa el sentido común, sino más un hartazgo político con todo lo que había, ¿no? Y yo creo, y esto en parte toca lo que ustedes decían de la política social, parte de el apoyo que estas reformas que van a dañar a los entrevistados, que dicen, bueno, está buenísimo que trabajen 12 horas, no es tanto que piensen que eso va a funcionar, sino es una reacción a un proceso que los fue excluyendo y que los derechos se convirtieron en privilegios. ¿Sí? Esto que ustedes decían, en el caso mexicano, de la suba del salario mínimo, que afecta a la pobreza ocupada, pero no a la pobreza extrema, esas son las grietas que hay que pensar. Y ahí es donde estas dos versiones del vector absoluto y relativo operan y hay que tenerlas muy en claro. Digo, porque gran parte de las condiciones de vida generales de la clase media argentina vinculada a un trabajo formal, sindicalizado, en un esquema de una economía argentina que hace 50 años no crece de manera significativa, se ha ido apartando de gran parte del sector informal. Entonces, no terminan siendo como reconocidos como una escalera de progreso social donde vos empezás con un trabajo informal y en algún momento te formalizás y disfrutás de esos beneficios y derechos, sino que se ha quebrado tanto la pirámide social en Argentina, algo que era una cuestión diferencial de Argentina respecto a América del Sur, que efectivamente gran parte del sector informal ya reconoce que nunca le va a tocar eso. Y en el marco de un discurso que dice el problema de la falta de crecimiento, de la inflación, no se olviden que tuvimos en 2023 200 puntos de inflación en el año. Digo, y esto no es novedoso, digo, volvemos a la década del 90,
a los procesos de, ¿no?, reacción neoliberal en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Brasil, en procesos hiperinflacionarios, y eso corta completamente cualquier tipo de reacción social. Entonces, parece que hay que pensarlo más ahí que en una potencia de Milei teórica, ¿no? Es más un hartazgo social que se expresó por ahí y se podría haber expresado por cualquier otro payaso o gente seria, pero necesariamente no iba a ser el peronismo ni una derecha más conservadora. Digo, es ese proceso social que, otra vez, si se ponen a mirar lo que pasaba en Argentina, está muy claro por qué ganó Milei, por qué sus principales votantes son jóvenes de bajo nivel educativo, insertos en el sector informal. Digo, vos unís los puntos, no hay ninguna duda de por qué lo eligieron. Digo, y me parece que eso es lo que lo va a hacer caer después, ¿no? Porque efectivamente su modelo económico no permite ninguna de las soluciones que él dice, pero eso lamentablemente ya nos garantizó 4 años de este desastre. Ahí Dale. agrego 2 cositas. Uno es el tema de la inflación, como que no es menor. O sea, es algo que te desorganiza mucho la vida, sobre todo cuando... Sobre todo en el sector informal, ¿no? Esos niveles que tuvimos nosotros antes de... o sea, sobre el final del gobierno de Alberto Fernández, y que me parece que eso es algo que la gente como que de alguna forma ponderó mucho y que hoy por hoy sigue ponderando mucho, que de alguna forma después, o sea, uno puede dar una discusión un poco más compleja sobre cuáles fueron los mecanismos, pero de alguna forma Milei logró reducir los niveles de inflación que teníamos, y que eso me parece que de alguna forma la gente le reconoce, y que me da la sensación de que también hay como cierta lógica de, bueno, si logró ordenar esto, quizás lo que está proponiendo para todo lo demás también lo logra ordenar, ¿no? Entonces, como una transferencia de... supo cómo hacerlo para el caso de la inflación, cuando los otros dos no, porque, digo, la inflación no la resolvió Macri cuando fue presidente, no la logró resolver Alberto Fernández tampoco, y entonces, bueno, quizás realmente algo entiende y por eso vamos por ahí. La otra cosa que iba a decir, no me acuerdo. Y a ver, y tomo algunos de los otros cosas. Y digo, uno siendo de América Latina dice, bueno, lo de la etapa rosa suena raro. Digo, ¿por qué hay una...? Y efectivamente, en muchos casos, con todos los problemas que hubo, efectivamente le cambió la vida a un montón de personas, ¿no? Yo creo que, en parte, lo que tenemos que pensar es, y en esto se unen varias de las preguntas, es hasta qué punto esos procesos lograron transformar estructuralmente la Argentina como para que no haya una vuelta atrás, ¿no? Y ahí digo, a mí me gusta mucho comparar el caso argentino y el brasileño, ¿no? Porque el caso argentino terminó mucho peor, ¿no? Terminó con proceso de inflación acelerada y demás, pero gran parte de los procesos de mejora de las condiciones de vida en la Argentina durante la etapa rosa tuvo mucho más que ver con ir a tocar el mercado de trabajo que ir a tocar las políticas sociales. Hubo políticas sociales grandes como la asignación universal por hijo, pero gran parte fue en el marco de la institucionalidad, entre comillas, tradicional. Salario mínimo, paritaria, convención, protección social en el marco del trabajo. Y eso, en parte, en la explosión de Milei, hizo que los que estaban dentro del marco formal tuvieron una mejora y los otros quedaron recontra estancados. Entonces hubo un ciclo muy bueno para el sector formal en la Argentina, del cual el sector informal quedó afuera, y entonces eso generó, en el marco de cero crecimiento, una disputa de sentido muy claro de para dónde va el país. En cambio, en Brasil, no solo venían de una situación mucho peor en términos de niveles de vida, niveles de poder adquisitivo, sino que hubo mucho más política social que mercado de trabajo. Digo, no hubo una revitalización de la convención colectiva. Entonces, ahí el conflicto capital-trabajo que vos planteabas estaba más atemperado, ¿no? Y hubo claramente una decisión del PT de, como venían con una mochila mucho más cargada ideológicamente, de no asusar miedos de ese estilo, ¿no? Y en Argentina el peronismo tiene una bandera ya ganada en torno a la organización de los trabajadores del sindicato, entonces era medio difícil que se escape de él. Ahí habría que, yo les vuelvo a la pregunta, es ¿cómo ven México en ese caso? Porque efectivamente la suba del salario mínimo, la caída de la pobreza son cosas festejables, bueno, pero ¿hasta qué punto ese proceso logra transformar la estructura productiva que le pone los techos a estas mejoras? ¿No? Que te come el presupuesto público sin grandes efectos, que los sindicatos siguen siendo, en el marco del Tratado de Libre Comercio, está muy limitados. Digo, me parece que esa es, y yo quería cerrar con esto, después seguimos conversando todo lo que quieran, digo, me parece que una cosa que se nos perdió
a los heterodoxos, a los críticos en esta etapa rosa de América del Sur es: dejamos de hablar de proyectos de desarrollo. Digo, la palabra como, bueno, ¿cuáles son los sectores? Digo, lo que en la década del 70 estaba muy claro que era el proceso de industrialización, y el neoliberalismo dijo, no ves por ahí. Y durante 3 décadas nos ganaron. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es el proyecto de desarrollo de América Latina en el marco de las nuevas tecnologías y demás? Porque si no hay ahí donde acumular poder político de los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, digo, ¿para dónde estamos tirando? ¿No? Y Argentina es medio el ejemplo extremo de esto, de que cada 4 años vamos, en la inestabilidad económica, vamos tirando, ¿no? Y entonces es volver a la industrialización, es hacer acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Digo, en ese marco es sumamente destructivo, pero digo, inclusive uno ve Brasil, digo, ¿cuál es el proyecto de desarrollo de Brasil? Porque sin un proyecto de desarrollo, esta gran masa del sector informal, cuentapropismo urbano, no lo vamos a resolver. Está claro que la geopolítica está más complicada que nunca para pensar un proyecto de desarrollo, pero me parece que hay que volver a poner esa pregunta. Digo, ¿qué diríamos al respecto? Yo no tengo ni idea, pero me parece que lo que conecta a todos los fracasos de América Latina en la etapa rosa, ¿no? Las vueltas de la etapa rosa atenuada, como el nuevo gobierno de Lula o el de Alberto Fernández, digo, te muestran los límites, ¿no? Mismo el proyecto de Boric, que, digo, no pudo continuar, y la verdad uno mira lo que hizo Boric en Chile, está muy bien, pero no pudo, ¿no? Bueno, ¿qué pasará en Colombia? Bueno, ahí me parece que hay una deuda pendiente del progresismo, la heterodoxia, la izquierda, de engendrar un proceso de desarrollo que le ponga pisos cada vez más altos a las conquistas que queremos hacer, ¿no? Y esto que no sea todo el tiempo en la misma vara, vamos para adelante, para atrás, sino que sea un proceso gradual que efectivamente haga una coalición social al respecto, ¿no? Ahí me parece que hay un gran debe del progresismo. Ahí déjame un par de cosas así sueltas de los comentarios y preguntas que hicieron. Está la pregunta esta de qué parte de la desigualdad explica el mercado de trabajo. La verdad es que no tengo una respuesta y me cuesta pensar como de qué manera podría cuantificarse. Sobre todo porque, o sea, uno podría hacer una cuantificación directa de ver, bueno, en la contribución, de hecho hay un montón de ejercicios que han hecho la contribución de las desigualdades del ingreso laboral al ingreso per cápita familiar, una cosa así. Pero sin embargo, la cuestión no termina ahí, porque vos decís, bueno, la desigualdad que vos tenés en términos de jubilaciones en parte está explicada por lo que ocurrió previamente al mercado de trabajo, ¿sí? Están los que hicieron aportes y tienen su pensión contributiva, los que tienen la no contributiva porque no hicieron aportes, porque no trabajaron o lo que fuera. Y entonces, ¿eso es el mercado de trabajo o no es el mercado de trabajo? Después, otra arista, por ejemplo, el tema, cuando vos ves desigualdades por género. Bueno, son varones y mujeres, lo estoy viendo por género. Bueno, pero ¿en qué medida esa desigualdad no está explicada por cómo se distribuye el trabajo remunerado y no remunerado al interior del hogar? Entonces, ¿es mercado de trabajo o no es mercado de trabajo esa desigualdad? Y entonces es medio difícil, o sea, como agarrar y decir qué parte. Si vos me preguntás, yo tengo la sensación de que es una gran parte, pero no te puedo dar un número o de eso como para decir, o al menos no se me ocurre, quizás hay alguna manera, pero sobre todo por esto, porque yo creo que corta como transversalmente todo lo demás, ¿no? Entonces, sinceramente me resulta un poco complicado. Y relacionando esto con lo que un par de comentarios que hacían sobre la etapa rosa y el rol de las instituciones, ahí yo retomo lo que decía Juan, que yo creo que efectivamente el límite estuvo puesto en no haber modificado o no haber logrado modificar como la estructura productiva de los distintos países, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que se llevó de alguna forma al límite de la mejora en el mercado laboral y se logró como generar cierta institucionalidad, que la pregunta es qué tan, y ahí respecto a lo que preguntaban antes, bueno, la institucionalidad cuánto te puede como modificar esa distribución. El margen de acción que tiene es limitado, ¿no? Porque, de nuevo, me parece medio difícil en una sociedad en la cual el sistema jubilatorio está basado en el empleo formal, que una persona que nunca tuvo un empleo formal cobre una jubilación, o sea, que
que los formales acepten que el que no hizo aportes cobre la misma jubilación que el que sí los hizo, ¿no? Entonces, de alguna forma eso ya te está poniendo un techo de cuánto no van a poder cobrar, ¿no? Los que no aportaron. Mismo el tema de las asignaciones familiares y demás. O sea, me da la sensación de que socialmente no va a estar bien visto, entonces la institucionalidad, más allá de que vos, obviamente hay toda una discusión previa desde dónde salen los recursos, ahí obviamente está la discusión impositiva y del gasto, pero una vez superado eso, incluso yo creo que no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? con eso. Entonces, y ahí vuelvo a lo que decía antes, mi pregunta respecto a las instituciones es en qué medida esas instituciones son duraderas en el tiempo o no. Y ahí me parece que depende mucho de cada país y de cada institución. Digo, por ejemplo, en Argentina, algo que a mí siempre me llama la atención es que la asignación universal por hijo, que es la transferencia monetaria condicionada, el programa de transferencia monetaria condicionada que tenemos nosotros, logró traspasar a los distintos gobiernos. O sea, es algo que empezó con el gobierno de Cristina, pero después Macri no lo cambió, incluso en algún momento dio algunos aumentos, lo amplió, y en el caso de Milei tampoco, o sea, más allá de que hubo algunos ajustes respecto a la transferencia que perciben, después lo empezó a actualizar con la inflación, o sea que es una política que ha logrado perdurar y cortar transversalmente a los gobiernos. No es lo mismo el caso de las jubilaciones. Las jubilaciones es el caso opuesto. Entonces, por eso, ahí me parece que depende un poco de instituciones, ya que estoy usando una definición un poco laxa, porque es más instituciones, políticas y demás, ¿no? Pero bueno, eso, me parece que depende un poco de los países y los casos particulares. En cualquier caso, lo que decía antes, el efecto que puede tener eso sobre la desigualdad a nivel agregado me parece que es acotado. Bueno, no sé, un poco lo que se me vino a la cabeza a partir de los comentarios, cualquier cosa la seguimos. Supongo que ya estás cansado. No, ahora viene la parte privada donde nos agarramos a cuchillazo. Tenemos 3 preguntas. Vale. Quiero agradecerles a todo el mundo su participación, particularmente a los expositores que se levantaron temprano. Nos hacen quedar mal, pero si no nos levantáramos temprano en Buenos Aires. Prepararon todo el trabajo para discutirlo. Y esto en realidad es un punto de partida. Tenemos que ver cómo es un punto de partida. El curso es un curso estándar, con invitados, pero con un giro que es olvidarnos de los neoclásicos. Aquí no vamos a discutir con los vamos a discutir las fuentes de la desigualdad y cómo podemos medirlas, cómo podemos analizarlas. Y de nuevo también es un punto de partida. No vamos a votar ni las dificultades ni los problemas que están planteados por la propia realidad. De nuevo quiero agradecerles a todo el mundo su participación, su paciencia, y nos estamos viendo próximamente en línea. Mañana el taller. En el taller. Muchas gracias a todos.